relación al desarrollo de vacunas, hay que citar que los trabajos pioneros los hizo el doctor David Clay, un gran malariólogo, quien en los ensayos que hizo inicialmente se basaron en exponerse a la picadura de mosquitos que estaban siendo irradiados, mosquitos infectados con Plasmodium falciparum, que los irradiaron, y él se expuso numerosas veces, y parte de su equipo de investigación se expuso a las picaduras. Al estar irradiados, los esporozoitos no podían progresar de la fase hepática. Estas personas que, vamos a decir, se vacunaban de una forma natural, pero con parásitos alterados por la radiación, cuando se ponían a mosquitos que estaban infectados con formas ya patógenas, pues se demostraron que eran capaces de protegerse a unas nuevas infecciones. Ese es el primer hallazgo importante, y de ahí es que se piensa que era posible desarrollar vacunas contra la malaria. Ahora bien, ese enfoque inicial se basó en proteger en la primera fase, pero actualmente la mayor parte, si bien se sigue trabajando sobre esa primera fase y sobre la fase hepática, actualmente el énfasis está sobre los estadios que tienen que ver con el ciclo dentro del parásito, dentro del glóbulo rojo. Y este estadio, que se llama merozoito, es actualmente el epicentro de la investigación. Ahora, es un organismo tan pequeño que mide escasamente una micra, fíjense, está compuesto de 5.400 proteínas, y de las cuales 60, 90 están involucradas en la penetración del eritrocito. ¿Y cuál es la estrategia? En este momento se está tratando de bloquear la interacción de este merozoito, bien sea en el caso falciparum, bloquear la interacción de estos antígenos con el reconocimiento del glóbulo rojo, donde hay múltiples receptores que reconoce el parásito, siendo el más importante para falciparum la glicoforina A, y en el caso de Plasmodium vivax, el receptor más importante definitivamente es el receptor DOFI, receptor que no lo tienen muchas de las poblaciones africanas, de ahí que en África Plasmodium vivax prácticamente se transmite en muy pocas áreas. Ellos son sensibles a la malaria por Plasmodium falciparum. Se están estudiando justamente cuáles son el tipo de interacciones, y como ustedes pueden ver, son numerosos los antígenos, pero hay antígenos que son vitales, como el llamado MSP1, el antígeno más importante. Hay varios estudios utilizando esa molécula. Ahora bien, ¿cuál fue el primer ensayo realmente como vacuna? Ya no los ensayos para demostrar la eficacia de la inmunidad inducida, aunque sea de forma artificial. Son los estudios del doctor Patarroyo, quien en el Instituto de Inmunología de Bogotá ha venido trabajando en el desarrollo de vacunas hechas químicamente. Una vez conocida la secuencia de los antígenos más importantes que tienen que ver en esa interacción del parásito con el glóbulo rojo, él seleccionó las áreas que eran potencialmente las que inducían los anticuerpos neutralizantes, y creó una molécula quimérica con distintas, donde pegó distintos antígenos que tienen que ver con la interacción con el glóbulo rojo, y inmunizó en el modelo Aotus, que es un pequeño mono de la zona amazónica, y los inmunizó con esta vacuna, y posteriormente le metía parásitos, o sea, Plasmodium falciparum por vena, demostrando en el modelo animal que eran capaces de protegerse. Del modelo animal, que es lo que uno llama fase 0, pasó a la fase 1, en esa fase 1 que lo hizo con soldados, en un estudio ya clínico, donde fueron hospitalizados en el Hospital Militar de Bogotá, donde 5 de los 5 soldados recibieron esta vacuna quimérica, y hubo los placebo, el grupo control, que no recibió eso. Y posteriormente a las 3 dosis le administraron 5 millones de glóbulos rojos infectados por vía intravenosa. Y demostraron que de los 5 vacunados, 3 se protegieron definitivamente. Uno, cuando ya se estaba
disminuyendo la parasitemia, se negó a continuar el estudio y un quinto se infectó. Ese fue el primer gran estudio que publicaron en la revista Nature en el año de 1988. Con motivo de ese hallazgo, cuando se organiza el Congreso de Infectología Latinoamericano en Venezuela en enero del 89, el comité organizador de ese congreso, por parte de Venezuela, estaban los doctores Raúl Isturi, Jaime Torres, Manuel Guzmán, Bernardo Weinrup, me pidieron que trajéramos en el área de la parasitología a una destacada figura y sugerí al doctor Patarroyo. En esa conferencia que dio el doctor Patarroyo en enero del año 89, participó el doctor Gabaldón. Y el doctor Gabaldón invita al doctor Patarroyo a probar su vacuna en Venezuela, ya que en Colombia solamente la habían evaluado en soldados, nunca en población civil. Y por lo tanto, se debe al doctor Gabaldón que invita a hacer este estudio en Venezuela en enero de 1989. Aquí está la publicación del año 88, donde publica, el doctor Patarroyo publica la eficacia de la vacuna. Entonces, renumerando, la fase 0 la habían demostrado en animales experimentales, en modelo auto. La fase 1 la hicieron en las personas hospitalizadas en el hospital militar, y después la fase 2 la hicieron con soldados que vacunaron y los llevaron a la zona endémica, completamente en el área de Tumaco, en el Pacífico colombiano, en la frontera con Ecuador. Después de esa fase 2, donde también encontraron que los soldados que eran vacunados habían recibido, eran protegidos, propusieron hacer entonces la fase 3 en Venezuela, que se hizo entonces en el año de 1989, a partir del 25 de agosto de 1989. Se aplicaron 3 dosis en los días 030, 020 y 112, siendo el centro de vacunación en la población de Guarataro, sobre 3.526 personas en el municipio Las Majadas, 1.422. Fue un estudio abierto. El Comité de Ética y el Ministerio de Salud no permitió hacer un estudio doble ciego con placebo y sugirió que en el diseño impidieron hacer un estudio mucho más estricto en cuanto al diseño, y con la promoción del propio ministerio se vacunaron 1.422 personas que voluntariamente quisieron participar, y se evaluaron a 938 personas que fueron los controles que no participaron en la vacunación. Esas dos poblaciones se analizaron para ver en cuanto a antecedentes maláricos, distribución en la comunidad, edad, sexo, etcétera, etcétera, y al encontrarse que las dos poblaciones eran comparables en cuanto a los factores de riesgo, se decidió continuar con la evaluación de la vacuna, y ese estudio que fue publicado posteriormente en la revista Journal of Infectious Disease, dio una eficacia del 55%. Aquí hay algunas imágenes de esa fecha donde antes de vacunar a la población, se vacunó delante de la población a los investigadores, entre ellos al jefe del programa de control de la malaria, el doctor Cifontes, en el momento de recibir la primera dosis. Este fue un estudio compartido con investigadores, con el doctor Patarroyo. Aquí es cuando terminamos de realizar la tercera dosis y se había demostrado que era una vacuna muy bien tolerada y que no había habido sino efectos secundarios muy leves en esta población. Pues bien, esta es la publicación que salió en el año 94 y fue, repito, el primer estudio contra una vacuna contra la malaria, y a su vez el primer estudio en población civil con una vacuna hecha sintéticamente. A continuación, este
personas, que se repartió de forma equilibrada, tuvo que concluirse siendo un estudio doble ciego con placebo, ya que el control tan estricto que se hizo sobre el área desapareció la malaria. Después de 2 años de no verse más casos de Plasmodium falciparum en el área, tuvo que ser cancelado. A partir de ahí se hacen otros estudios doble ciego con placebo en Ecuador, en Atol en Colombia, en Rondônia, etcétera, etcétera, que revelaron que la eficacia de la vacuna osciló entre un 8 y un 67%, que no era una eficacia suficiente para la malaria. Eso llevó a que el grupo del doctor Patarroyo haya venido trabajando en los últimos años, en los últimos 20 años, en una vacuna mucho más compleja, que tiene distintos componentes, también hecha de forma química, y que está siendo concluidos los estudios y la formulación en el modelo Autus en la colonia que ellos tienen en Leticia, en el Amazonas de Colombia. En paralelo con estos estudios, se viene trabajando en una vacuna recombinante, con antígenos recombinantes, donde están de la fase del esporozoito, que es la RTSS. Esa vacuna, donde está involucrado un laboratorio, que es el laboratorio SmithKline, ha demostrado baja eficacia. Fíjense, en los distintos estudios podemos ver cómo la eficacia no supera el 30%, en los distintos estudios que ellos han venido publicando, utilizando distintos ayudantes. Aquí tienen otro estudio de ese grupo, liderizado por el doctor Pedro Alonso y el grupo de SmithKline. Ahora, ¿qué pasó con esa vacuna? Otros grupos de investigadores de la zona del África, en distintos países africanos, han demostrado que en las áreas de población vacunada tiene un incremento de la transmisión con respecto a la población que recibió placebo, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la mortalidad llega a duplicar. Sobre todo, están viendo casos de meningitis inexplicable. Este trabajo fue publicado en el New England Journal of Medicine. Están destacados malariólogos y británicos, y han salido también estudios en Lancet por investigadores de centros prestigiosos de Alemania y por Dinamarca, demostrando que la vacuna, después de durante lo que existe un incremento de la mortalidad. Pues bien, este programa con el laboratorio SmithKline pasó a ser el jefe del programa de control de la malaria a nivel mundial en la OMS. Pues él ha vendido a la OMS de que esa vacuna protege a 4 o 10 personas, cuando ustedes han visto que escasamente llegaba al 30% de eficacia, pero 30% de eficacia a la malaria clínica. A diferencia de los estudios con el doctor Patarroyo, una persona que tuviera parásitos, aunque no estuviera enferma, era considerada una falla de la vacuna. Aquí no. Aquí los individuos siguen presentando los parásitos, pero no demuestran fiebre, no tienen. Entonces se habla de malaria clínica, 4 de 10, cuando sus resultados revelaban menos del 30%. O sea, los datos que han tratado de vendernos no son los datos reales. Y este estudio ha progresado en 3 países del África, en Ghana, en Kenia y en Malawi, donde están vacunando a 360,000 niños en este momento, en un estudio que ellos llaman estudio piloto. Desde el punto de vista epidemiológico, 360,000 niños, una población vulnerable, no la consideramos un estudio piloto, y mucho menos con niños que tienen, entre otras cosas, algunos problemas de nutrición, etcétera, etcétera. Razón por la cual el año pasado, como integrante, presenté los datos demostrando que esa vacuna era una vacuna peligrosa. Y el comité asesor, en esa reunión realizada en Washington el año pasado, admitió mi propuesta de hacer un pronunciamiento. Pues bien, a pesar de que el comité lo aceptó, resultó que la OPS, cuando hicieron el acta de la reunión, decidieron no hacer el pronunciamiento.
Y esto es muy grave, ya que la OMS está en este momento respaldando una vacuna que no funciona y que tiene riesgo. Y esto cae en el momento donde los grupos antivacunas en el mundo están creciendo. Y fíjense, en un estudio donde la OMS participa con UNICEF, muestran que por ejemplo desconfían de la vacuna. O sea, en el momento que crece la desconfianza hacia las vacunas, la OMS ha venido apoyando a esa vacuna. Y para rematar, otro grupo de investigadores en los Estados Unidos han venido promoviendo la posibilidad de utilizar una vacuna por vía intravenosa, de aplicar tres dosis por vía intravenosa de aproximadamente unos 30.000 esporozoitos que tienen congelados en nitrógeno líquido para inocular por vía intravenosa a niños. Eso es inaplicable, ese tipo de vacuna. Si ya eso lo había demostrado David Cladd en los años 70, pues bien, esa propuesta de vacuna está teniendo también pronunciamientos positivos por parte de la OMS. Inexplicablemente, comentarios positivos de una vacuna inaceptable e inaplicable. Es lo que quería demostrarle. En este momento no tenemos una vacuna contra la malaria y lamentablemente la OMS está en este momento embarcada con una vacuna que ha demostrado no proteger y además de tener un riesgo elevado de rebote y de mortalidad. Muchas gracias.